Buenas noches, bienvenidos al programa En Debate con los trabajadores y las trabajadoras por Vive, el canal del Poder Popular, este programa de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, con esta servidora Alejandra Milano, mi compañero Leonardo Caraballo, el jefe de la Comisión de Medios y Propaganda de la Central Socialista. Asimismo, un programa que llega gracias a la colaboración de un equipo técnico donde está Ariel, Surima, Oscar, Ceric, además nuestro productor de redes sociales, Carlos Alberto López, Mabel. Un saludo a todos ellos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando del plan económico anunciado recientemente por nuestro presidente Nicolás Maduro, pero antes de eso vamos a darle paso a nuestro comentario sobre el momento político. Leonardo, bienvenido. Gracias, Alejandra. Bueno, en el día de hoy traemos nuestra salutación al cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese organismo que debate políticas, organización, conceptos, creemos que es muy importante que en un país que necesita definir un plan económico, definir un plan ético, definir un plan popular, se esté desarrollando en el seno del partido. Tres cosas han sancionado ya este Congreso del PSUV. El primero es su compromiso con un nuevo modelo productivo económico socialista. El segundo tema es la defensa de los derechos sociales del pueblo venezolano. Y el tercero, la participación popular en todos los escenarios. Independientemente que hay cosas que hay que arreglar, que hay que mejorar, el partido entonces se adueña, el Partido Socialista se plantea esos tres objetivos. Un rumbo, un compromiso social y una organización popular. Desde En Debate con los trabajadores y las trabajadoras, felicitaciones al Partido Socialista y a los 24 delegados obreros que participan en él. Bien, el día de hoy hemos titulado nuestro programa El Plan Económico para la Recuperación, la Venezuela Potencia, la Venezuela Posible, para lo cual tenemos como invitados al profesor Emilio Hernández. Él es experto en criptoeconomía y es profesor de la Universidad Simón Bolívar. También tenemos a Andrés Giuseppi, él es coordinador economista, pero también coordinador del capítulo Profesionales y Técnicos del Congreso de la Patria. Antes de darle la palabra a estos dos expertos que nos acompañan el día de hoy, vamos a ver un micro preparado por nuestro equipo de producción. Anuncio que la reconversión económica, monetaria, basada en el programa de recuperación y prosperidad económica, va a arrancar el próximo 20 de agosto de manera definitiva con la circulación y emisión del nuevo Bolívar soberano, del nuevo cono monetario que va a tener una nueva modalidad de anclaje al petro, la criptomoneda venezolana. Un nuevo sistema monetario del Bolívar soberano anclado a la criptomoneda, el petro, para estabilizar y cambiar la vida monetaria y financiera del país de manera radical. El 20 de agosto ya tendríamos el cono monetario circulando. Ya yo tengo el cono completo. Va a tener dos componentes, la componente central, el cambio del cono monetario y la reducción de 5 ceros a la moneda venezolana a través del Bolívar soberano, y va a tener una base de cambio, intercambio, basado en la moneda, el petro, que como todos saben, el valor del petro se determina de acuerdo al valor de la cesta petrolera venezolana que se vende en el mercado internacional. Es un paso que damos fundamental, un paso que va en la dirección correcta a desencadenar un conjunto de mecanismos económicos, fiscales, financieros, tributarios, monetarios, para una nueva estabilidad del país, que poco a poco va a ir sabiendo, comprendiendo, asimilando la magnitud y la profundidad del programa de recuperación
y crecimiento económico. Porque la clave de todo esto es la conciencia y la compañía popular, la conciencia y la compañía de todo un país que clama grandes cambios económicos en función de la estabilidad, de la generación de riqueza, de la satisfacción de necesidades de nuestro pueblo. Bien, allí veíamos a grandes rasgos este plan económico para la recuperación de Venezuela y la revalorización de nuestro poder adquisitivo. Para eso tenemos a dos invitados especiales. Vamos a darle la palabra al profesor Emilio para que nos traduzca qué significa todo esto de manera sencilla. ¿Cómo va a ser esta cuestión del anclaje de Bolívar al petro? Se dice que un petro va a ser equivalente a un barril de petróleo. ¿Esto tiene factibilidad en el tiempo? Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Básicamente, mucha gente está preocupada porque cómo va a ser con esto del petro, si va a tener que comprar petro, que además necesita como un teléfono inteligente, ese tipo de cosas. Pero el anclaje del Bolívar al petro significa que el Bolívar va a tener la fortaleza del petro, que a su vez tiene la fortaleza del petróleo. Entonces, la vida cotidiana va a transcurrir con el Bolívar, solamente con el Bolívar soberano. Y el efecto de esta medida lo vamos a ver sin necesidad de tener que salir a comprar petros. El efecto de esta medida lo vamos a ver por una reducción en los precios. Bueno, eso va a depender de la paridad que se defina, que, ojo, todavía no se ha definido cuál es la paridad, pero presumiblemente va a ser una paridad mucho más razonable que la paridad que están marcando los precios, que es la paridad del dólar estafador, del dólar guarimbero. Entonces, no va a ser estrictamente como otras medidas, digamos, que ha habido en favor de la clase trabajadora de incremento de sueldo, sino que con el mismo sueldo podemos tener más poder adquisitivo. Eso no excluye que pueda haber eventualmente más aumentos de sueldo, claro, ¿no? O sea, eso es parte de la política económica que se vaya a decidir, pero fortalecer el Bolívar, así como cuando el Bolívar se devaluaba, los precios subían, si el Bolívar se revalúa, es la misma ley, ¿no? Los precios bajan, la misma, si efectivamente, si realmente ocurre eso. Una revaluación del Bolívar debería tener como consecuencia una reducción de los precios en bolívares, que es la moneda en la que nos pagan los salarios, aunque parezca un poco extraño un juego de palabras, tengan un incremento de precios en dólares al cambio indirecto, ¿no? que determine la paridad. Pero lo importante es que nos estamos desprendiendo del dólar como moneda de anclaje, de referencia. El dólar, por supuesto, y el euro y todas esas monedas son importantes para hacer comercio internacional. Eventualmente tendremos que hacer cambios a esas monedas. Pero la referencia de anclaje del valor del bolívar sería, en lo sucesivo, el petro. Y es una idea además que viene rodando desde hace tiempo en el mundo académico. Hay economistas que han planteado el anclaje de la moneda de los países monoexportadores al precio de exportación de sus materias primas. Entonces eso, y han demostrado con simulaciones que eso hubiera sido mejor pues, en el tiempo. Y no se referían solo a Venezuela, sino a todos los países monoexportadores. Entonces, claro, aquí se está haciendo en dos pasos, como en dos niveles, ¿no? Bolívar anclado al petro, petro anclado al petróleo. Eso significa que por transitividad el bolívar está anclado al precio del petróleo. A eso yo quisiera agregarle, Giuseppe, te doy la palabra. Eso también va a depender de la aceptación a nivel internacional que tenga el petro, y ahí van a ser también vital las alianzas internacionales que tenga Venezuela. Danos tu opinión al respecto. Sí, evidentemente el petro, al igual que la reconversión monetaria, es una estrategia del presidente Nicolás Maduro para defendernos pues, de los ataques internacionales que el imperio, ese imperio que hasta hace poco era nuestro principal cliente para el petróleo, hoy en día es China. Nos han atacado con mucha fuerza. Entonces, el petro viene a ser una suerte para obviar lo que se llama, o saltarnos, evitar el bloqueo económico, que los impuestos. Entonces va a depender de la aceptación internacional del posicionamiento del petro como moneda comercial, en este caso moneda digital. China ya impulsó uno, como ya abiertamente lo ha dicho, va a reclamar su papel hegemónico en el mundo capitalista. La
principal economía es China, entonces han dicho, voy a lanzar el petroyuan. Aquí lo único que hace falta, yo digo yo, para fortalecer esta política del presidente Nicolás, es que firme un acuerdo marco entre China y Venezuela, para que el petro sea la moneda de intercambio del petróleo, fundamentalmente. Ese era el sueño de Hugo Chávez Frías, en el 2009, que el petróleo se venda con una moneda específicamente distinta al dólar. Estamos venciendo ese anclaje histórico del dólar con el petróleo, y el petro viene a ser una solución para el país. Y que nuestra moneda, en este caso Bolívar soberano, se ancle al petro, va a representar un nivel de estabilidad importante para nuestra moneda, que es lo que nosotros necesitamos. Y no seguir atado al dólar, que hemos visto, la derecha internacional prácticamente montó un banco central de paralelo en Florida, que se llama Dollar Today, y otras páginas web que prácticamente están definiendo la política cambiaria del país. Y entonces vemos como los empresarios, monopolios, oligopolios de bienes y servicios de primera necesidad en el país, prácticamente fijan sus costos y sus precios finales de bienes y servicios en el país basado en el dólar paralelo. Esta medida del presidente va a derrotar contundentemente este paralelismo que hay en el tipo de cambio en Venezuela, y eso hay que aplaudirlo y felicitar al presidente Nicolás Maduro, porque se ha decidido fundamentalmente primero llevar a cabo un sueño de Hugo Chávez Frías, y que lo estamos materializando. El petro anclado en Bolívar soberano, que ya vamos a explicar qué es eso, Bolívar soberano, que todo el mundo sabe que el presidente lo ha dicho, vamos a reducirle nominalmente 5-0 a cualquier tipo de mercancía, de contabilidad, todas las transacciones que se hacen en el país con respecto a Bolívar actual, le vamos a disminuir 5-0, y eso significa que el Bolívar se revalúa nominalmente. No necesariamente compra más mosca, eso hay que decirlo fundamentalmente, que es el tema que viene, hay que ver cuál es la paridad que va a definir el Banco Central, cuánto cuesta un Bolívar soberano con respecto al petro. Y a partir de ahí veremos si el Bolívar se revalorizó o no. Lo importante es que actualmente, si un cartón de huevo cuesta 5 millones de bolívares, a partir del 20 va a costar 50 bolívares. Y el salario mínimo, que es más o menos 5.196.000 bolívares, va a estar en 51 bolívares aproximadamente. Yo tengo una propuesta para los trabajadores, fundamentalmente. Esa propuesta me la vas a dar en la próxima parte, en el segundo segmento, porque ya nos dio el tiempo de ir al corte. Ya volvemos con más del debate con los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, continuamos el día de hoy con nuestro programa en debate con los trabajadores y las trabajadoras, con un análisis del tema económico, la recuperación de nuestra economía a través del petro. Bueno, hay muchas inquietudes. Otra de las inquietudes que yo tengo, que les planteo aquí a los expertos, si queremos derrotar la hegemonía del dólar y consolidar el petro, tenemos que tener capacidad para comprar porque somos todavía un país dependiente, ¿no? Que importamos. ¿Cómo vamos a lograr comprar a través del petro? Y aparte de eso también, quizás la demanda de particulares. Venezuela va a estar en la capacidad de satisfacer esa demanda en petro. Si yo soy una pequeña, tengo mi empresa, por decir, soy una emprendedora. O como ciudadano que pueda tener. Como ciudadana, exacto, que quiera comprar, voy a tener esa posibilidad de comprar. El Estado va a tener la capacidad de satisfacer esa demanda en petro. Claro, fíjate. Por eso que la propuesta del presidente es integral, ¿ves? Fundamentalmente esos 6 puntos son integrales. Cuando él dice que ahora el Banco Central de Venezuela va a tener prácticamente unas reservas petroleras certificadas del campo del bloque 2 Ayacucho, eso es importante porque prácticamente está revalorizando o está valorizando unas reservas que están allí y que a partir de ahora van a ser parte activa de las reservas internacionales. Eso es inédito en el planeta. Nuestras reservas internacionales actualmente están compuestas por oro, por divisas, euros, dólares, dependiendo de la divisa que tenemos en el Banco Central de Venezuela, y unos derechos especiales de giro, que es un instrumento que definió el Fondo Monetario Internacional ese tiempo, ¿no? Sin embargo, a partir de ahora, nuestras reservas internacionales van a tener una certificación de que tenemos petróleo probado por el planeta y que eso tiene un valor comercial en el mercado, sobre todo el mercado a futuro. Y a través de esa cantidad de reservas, el Banco Central de Venezuela va a comenzar a emitir instrumentos monetarios, instrumentos financieros, para que la sociedad pueda, en cierta forma, incluso ahorrar, invertir sus ahorros, tener una capacidad de ahorro en un instrumento sólido
y que el Estado al mismo tiempo va a utilizar para autofinanciarse. Y con ese financiamiento, entonces, incluso el gobierno va a tener la posibilidad de lanzar unos petros para que la sociedad venezolana pueda comprar, importar. Ofertarlo. Claro, entonces el petro, por eso que le da al Banco Central de Venezuela una autonomía de emitir petros internamente, incluso para el comercio internacional, que es eso que encargaría ya PDVSA si la va a vender petróleo a China o a India, a sus clientes en el Caribe. Pero a lo interno, con ese capital que tiene allí el Banco Central de Venezuela, en petro puede emitir instrumentos financieros que eso en cierta forma genera riqueza, genera liquidez y sirve para inversión. Y eso estimularía en cierta forma el aparato productivo, porque un empresario, como está diciendo, va a tener incluso disponible petro para poder importar. Entonces, ¿a quién le va a pedir el petro? ¿Quién tiene el petro? El Banco Central de Venezuela. Si alguien quiere comprar algo en el exterior y no tiene, lo que tiene son bolívares soberanos, ¿a dónde va a acudir? A comprar el petro. Al mercado foráneo, al mercado abierto, en el blockchain del petro. Por ahí va a ser la vía, pero sin embargo, ¿quién emite el petro? ¿Quién lanza la cantidad de petro necesario para que no se genere una inflación o surja una página paralela que se llama Petro Today, por ejemplo, por decirte? Entonces, para tú compartir eso, tú tienes que lanzar la cantidad de petro suficiente para que el mercado se quede satisfecho y el gobierno tenga control. Lo importante del anclaje con el petróleo es la volatilidad que va a tener. ¿Ves? Se garantiza que no sea tan volátil como le es ahorita dólar Today, que cualquier persona, que viene una persona de claro, que eso no es economía, el dólar Today. No, si también son a propósito. Son instrumentos de manipulación, pero el mundo financiero, hay especuladores, hay manipuladores, hay gente que está ganando dinero. Todo el mundo quiere invertir poco para ganar mucho. Ese es el mundo financiero. Y si el petro se mueve en ese mundo, entonces lo importante es que si lo ancla al precio del petróleo, que en este momento está en alza, va aumentando poco a poco, por lo tanto, el petro se va a fortalecer con respecto a otras divisas, con respecto al dólar, con respecto al yen, con respecto al yuan, el euro. Si el precio del petróleo comienza a caer, entonces el petro, de cierta forma, empieza a pero en todo caso, esa fluctuación pero no es tan volátil. No depende de manipulaciones internas. No, sino un mercado internacional donde hay muchos actores, donde hay muchos intereses, donde hay mucho que es importante. Pues entonces la volatilidad no es tanto así, pues como tú lo puedes. La única forma que puede ocurrir es que venga a Estados Unidos y declara una guerra como lo que declaró hace 4 años atrás y tumba los precios de petróleo. Pero entonces el gobierno tiene la posibilidad, con Campo Ayacucho, donde tiene casi 30.000 millones de barriles de petróleo, que son 30.000 millones de petro, puede lanzar a la economía para que la sociedad se satisfaga sus necesidades de importación o de comercio a nivel nacional e internacional. Entonces, eso tú lo anclas también. Hay una medida que el presidente, que yo creo que es la más importante, redondeo, que es lo más importante y que entró en vigencia el mismo día que lo anunció, que es lo que se llama el arancel cero. ¿Qué es lo que pasa aquí en la economía real? Tú vas al mercado y nada más consigues 2 o 3 marcas de unos productos de primera necesidad, de monopolio o oligopolio, que son los que están induciendo la inflación, productos que controlan el gremio Fedecámara, las empresas Polar. ¿Para qué tú disminuyes el arancel cero? Para que estimular que vengan otros inversionistas, otros productores, que se estimule la inversión extranjera y que no solamente se encuentre en el mercado a partir del 20, no consigan no solamente una marca de harina, una marca de mayonesa, una marca de salsa de tomate, sino que haya mucha diversidad y eso hace que el precio cae porque hay más oferta, entonces la gente va a decidir cuál es el producto más barato. Mira, por lo menos el producto turco, eso que está llegando a la bolsa clara, es un producto de primera de calidad. ¿Qué pasaría si los turcos, que son aliados nuestros, aprovechan ese arancel cero y comienzan a inundar el mercado de mayonesa, productos importados? Los productores, estos especuladores, desaparecen del mercado inmediatamente y la economía cae inmediatamente, por lo menos la hiperinflación cae, pues, contundentemente. Emilio, ¿qué dices tú del petro? Fíjate. Porque además de cómo lo podemos comprar, ¿verdad? También hay que caracterizar que esto es una respuesta a un cerco económico que nos han hecho. No lo hacemos por simple moda, lo estamos haciendo también porque hay que dar una respuesta a un cerco económico, a un saboteo y a unas mafias de manipulación del tipo de cambio que tienen aliados en el país que han devaluado el bolívar en la realidad, pues, o sea, el dólar guarimbero es el que está marcando los precios. Y es importante que se entienda que para mantener el anclaje tiene que haber cambio, convertibilidad entre el petro y el bolívar a la tasa que se vaya a definir. Y entonces vamos a poder comprar petros directamente en bolívares. Eso es importante decirlo porque en una primera etapa de la definición del petro, muchas personas declararon, incluyendo las autoridades anteriores de la
de la Superintendencia de Criptoactivos que había que comprar dólares primero o criptomonedas para después comprar petro. O sea, eso ya no puede ser. Eso no significa, eso no es anclaje. Eso no es anclaje Bolívar-Petro. Anclaje Bolívar-Petro es que haya posibilidad de comprar bolívares con petro. Al comprar bolívares con petro, por ejemplo, si tú tienes la posibilidad de comprar, vamos a suponer que el anclaje se define en 6.500.000. Digo, para sacar unas cuentas facilitas, ¿no? 6.500.000 bolívares, que serían 65 soberanos. 65 soberanos. Si son 65 soberanos, yo puedo ir a comprar un petro con 65 soberanos hoy, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, y vale 65 soberanos, entonces ya yo sé que mi bolívar vale eso. No tengo ni siquiera que salir corriendo a comprar petro. Y el petro va a costar $65 en el mercado internacional, ahorita como 67, porque es el costo del petróleo en este momento en Venezuela, el mercado internacional, la cesta venezolana. Entonces, esa estabilidad del tipo de cambio con respecto al petro, que no es una estabilidad con respecto al dólar, porque el petróleo va a subir y bajar, pero esa estabilidad es lo que le va a dar como cierto nivel va a bajar el nivel de angustia de todo el mundo. Es decir, no vamos a tener que comprar divisas para mantener nuestro patrimonio. Hablo de personas y hablo de empresas que tienen que, para mantener su riqueza como reserva de valor, usan monedas extranjeras. Entonces, eso va a estabilizar. Y aparte de eso, tampoco va a haber la angustia, porque ¿qué pasa ahorita? Que la gente compra... Bueno, tiene mantequilla, pero compro otra mantequilla porque mañana me la van a aumentar. Exactamente. Y aparte de eso también, la política social de apoyo a la clase trabajadora que ha implementado el presidente Maduro de los aumentos de sueldos, se supone que también no va a ser tan necesaria, porque al tener una estabilización de nuestra economía... Y durante una primera fase, incluso, si ocurre que el tipo de cambio es tan favorable que pueden bajar los precios, entonces el beneficio para el asalariado es... que los precios bajan, aunque se quede el sueldo en 50 soberanos, ¿verdad? 5 millones, el sueldo mínimo, el salario mínimo son 5 millones por ahí, y entonces serían 50 soberanos, pero vendría un proceso en que esos 50 soberanos van a poder comprar cada vez más. Cuando se estabilice, cuando haya una estabilidad de precios, sobre todo lo que deberíamos apuntar es, en mi opinión, una estabilidad de precios a nivel regional, ¿no? Por ejemplo, la carne. La carne cuesta en toda Latinoamérica entre 6 y 8 dólares. Entonces, si tú estabilizas, si tú dices que 6.500.000 es un petro, y con eso son 65 dólares y son 65 soberanos, que indirectamente entonces un soberano es igual a $1, si esa fuera la paridad, quiero decir, 6 millones, entonces la carne debería costar entre 6 y 8 soberanos, porque cuesta entre 6 y 8 dólares en toda Latinoamérica. O sea, uno apunta a esa estabilidad, ese equilibrio de precios regional. ¿Y cuántos son? Si le vuelves a poner los 5 ceros al soberano, ¿cuánto es el kilo de carne? Entre 600.000 y 800.000 bolívares, que ahorita está costando como 6 millones. Es decir, todo depende de cuánto se define la paridad y de las políticas complementarias que se vayan a implementar para que esos precios alcancen su nivel de equilibrio regional, porque no puede valer un kilo de carne en Venezuela $60. Se vienen las vacas corriendo de Colombia para Venezuela. Sí, y aparte de eso... Porque, o sea, empiezan a venir los productos para acá, a ese precio. Entonces, al final, tendrá que ocurrir el equilibrio. Ahora, el éxito depende de los aliados, como dice Juan Giuseppe, que nuestros aliados, Rusia, China, Turquía, Irán, algunos países, Petrocaribe incluso. Petrocaribe, puedan también colaborar, porque es una lucha lo que hay, porque Estados Unidos va a intentar sabotear, porque ellos quieren imponer el dólar como referencia mundial para todas las negociaciones. Tú me estás diciendo que ahí... Sí, nos ha llegado el tiempo de ir al corte. Yo quería agregar también en este punto que es importantísimo también elevar nuestra producción. Pero bueno, nos ha llegado el momento de ir al segundo corte. Vamos con nuestro tercer segmento, que quisiera también tocar con los invitados el tema de la gasolina y el censo para el parque automotor que está planteando el presidente Nicolás Maduro. Ya regresamos.
Aquí estamos de regreso en debate con los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, las acciones económicas que fueron anunciadas forman parte, todo forma el petro, el anclaje, los 5-0, forman parte de una estrategia. Reducir los aranceles o eliminar los aranceles a bienes de capital, materias primas, productos. También las reservas internacionales, también ancladas a la faja petrolífera de Orinoco, y el censo de transporte, todo buscar atender las cuestiones macroeconómicas. Pero sobre la inflación tú tienes una opinión. Sí, bueno, claro. Bueno, no hay que generar expectativa, ¿no? Porque si no caemos. El presidente anunció y en los próximos 20 días ya ha dicho que, bueno, va a ir anunciando cosas, pues. Y eso genera esa expectativa de que de repente, a partir del 20, se acaba la inflación. Es más, sobre todo que los precios van a bajar. Como economista hay que ser muy responsable, ¿no? Asumir algo tan ligero así. Lo cierto es que la necesidad apremiante es que el poder adquisitivo del trabajador se fortalezca. Que es lo contrario a decir que los precios van a regresar, ¿ves? Por eso que en la reconversión monetaria te plantea que son 5-0 que se van a dividir, pues, todas las cifras, todos los valores en el país, así. Si un cartón de huevo cuesta hoy 5.000, como lo dije hace rato, va a ser 50. Y si el salario mínimo está en 5.000 más o menos, entonces compras un cartón de huevo con tu salario mínimo actualmente. Pero hace 18 meses atrás, que es parte de la estrategia del presidente, ¿no? Hace 18 meses atrás, en enero de 2017, el salario mínimo era 104.000 bolívares y un cartón de huevo era 8.000 bolívares. El salario mínimo compraba 12 cartones de huevo. Ese nivel de hiperinflación que nos ha llevado estos breves. Apenas un año. En un año y 18 meses, sí, 18 meses exactamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere el trabajador? Que su poder de compra se regrese. Entonces hay un mecanismo de la indexación de salario. Y yo creo que el presidente tiene que tomar decisión, porque todo el mundo sabe que la manipulación de los precios han sido inducidos por los monopolios, por estos que tienen los productos de primera necesidad, basados, no sé, en Dollar Today como mecanismo de agresión contra nuestra economía y fundamentalmente para generar zozobra y miseria con fines políticos, para sacar de la revolución del camino. Yo creo que el presidente tiene que, como propuesta, reduce 5-0 a todo, pero al salario mínimo nada más reduce de 4. Y estaríamos devolviéndole el poder de compra al trabajador a noviembre del año pasado. Por ejemplo, si un cartón de huevo cuesta 5 millones ahorita y le quitas 5-0, va a quedar 50 bolívares. Pero si el salario mínimo, que son 5 millones, y le quitas 5-0, te va a quedar 500. Le quitas 4. Te quitas 4-0, te va a quedar 500 bolívares. Entonces, ¿cuántos cartones de huevo vas a comprar? Tú 10. Tú ya no estás regresando al poder adquisitivo de enero del 2017. Si no lo estás regresando a noviembre más o menos, esa es una revolución. Y si es necesario controlar los precios fijos de estos bienes y servicios de primera necesidad para que no sigan con la especulación, sería una estrategia a corto o mediano plazo eficaz contra la hiperinflación y devolver la satisfacción y el poder adquisitivo del trabajador. Ah, no, que los empresarios van a comenzar a esconder la mercancía. Bueno, está bien. Entonces, por eso es que se ha disminuido los aranceles. Para que otros productores de aquí de la región, o de Turquía o China, quieran si esto no quiere producir huevos, tendremos que traer huevos congelados como sea de otro país para que compita, y estos empresarios que están conspirando los saquen de una vez la jugada, hermano. Pero entonces tenemos como, repite la propuesta. La propuesta es que el presidente reduzcale al salario mínimo 4-0 y a lo demás, en materia de reconversión, los 5-0. Eso es lo mismo que un aumento de salario mínimo. Eso es lo mismo. Eso es indexando, eso es indexación del salario con respecto a la inflación. Eso es lo mismo que hacer la conversión quitando 5 ceros y luego decretar un aumento salarial, multiplicar el salario por 10. Por 10. Exacto. O sea, los incrementos salariales han sido de 20, 50 y tal, pero ahora tú estás proponiendo incrementar en 1000% el salario. Para recuperar. Bueno, ojalá, ¿no? O sea, yo no me voy a poner bravo. Yo no me voy a poner bravo, pero ojalá que se haga, ¿no? Pero son cuestiones, digamos, independientes, lo que estamos diciendo. Eso podría ser. Se multiplique por 10, magnífico. Porque lo que pasa es que está el tema de los 2 meses de inflación que hubo. Estos 2 meses, después de las elecciones, todo se ha disparado. Sí. Pero el tipo de cambio, si revalúa el bolívar en términos reales,
puede producir no compra una más reducción de bienes, precio. pero no compra más. Sí, al haber reducción de precio compra más bienes, al haber reducción de precio. Bueno, la política es para estabilizar la economía, Claro. Reducir precios, rescatar el poder Estabilizar. adquisitivo. No hay ningún precio de la economía que baje, no se en refiere a que nada baja. La única forma que baja es que inundes el mercado de muchos competidores, que haya 5 o 6 marcas de harina, 5 o 6 marcas de cremas y tal, y entonces Y allá- comienza a Eso se lo he escuchado yo también a algunos empresarios y después nos manipulan con eso y no bajan tampoco. Eso Fíjese, estoy diciendo, nunca baja. pero puede sobre subir Petro, suben en dólares, pero bajan en bolívares. ¿Tú tenías otro elemento con el petro que ibas a decir? Bueno, el tema que tú preguntabas antes, si va a haber suficientes petros, Eso. ¿no? Si no se van a acabar Va a los haber, petros. para que no haya entonces satisfacer la un demanda. acaparamiento o los achaqueros del petro. ¿No Sí, te imaginas? sí, el Petro Today y todo eso. Ajá. Bueno, fíjate, nosotros hemos hecho unas cuentas con respecto a cuántos petros tendrían que emitirse para que no haya escasez de petro. Porque si hay escasez de petro, o sea, si tú vas a comprar petros y no hay, entonces renace el Dólar Today o nace un Petro Today. Petro Today. Entonces, tiene que haber suficiente emisión de petros para que todos los que queramos ir a comprar petros, que tengamos que importar algo, haya petros, ¿no? Y hemos sacado unas cuentas, hay unas series numéricas del, digamos, cuánto se gasta, cuánto se convierte de bolívares a dólares para hacer importaciones o a divisas, y normalmente no superan el 20% del circulante. Entonces, a partir de esas cifras, sacando unas cuentas a una paridad razonable, que puede estar por ahí como la que hemos hablado, con 200 millones de petros que se emitan este año. Y fíjense, comparen los 200 millones con lo que se está transfiriendo al Banco Central de Venezuela, que son 30.000. O sea, mucho menos de los 30.000 millones. Con 200 millones de petros en el primer año y posiblemente otros tantos del segundo año, tercero, después bajarán, para crear un circulante internacional en petros, en el que una vez que los petros regresen, porque los petros van a ser utilizados para comprar nuestros commodities que vamos a exportar, va a ser cada vez menos necesaria la emisión en esas cantidades, ¿no?, de petro. Pero estamos hablando de que los 30.000 millones de petros son mucho más que suficiente para emitir suficientes petros cada año. Que todo el mundo pueda comprar. Y que todo el mundo pueda comprar, porque además tú no vas a gastar todos tus bolívares en petros, tú tienes que ir al mercado, tienes que pagar la escuela de los chamos, tienes que hacer compras en Venezuela, pues tienes que usar la moneda de curso legal, va a seguir siendo el bolívar. Solamente un porcentaje de nuestro patrimonio es lo que podemos comprar en petro, y además, como dije antes, no va a haber motivación para comprar petros, porque si la paridad es fija lo puedo comprar en cualquier momento. No va a haber ese afán, ese apuro. Sí, ese apuro por salir a comprar 200 millones de petros, saca la cuenta aquí rápidamente, son como, ¿no?, te habla de 13.000 millones de dólares, ¿no? Porque 200 más o menos corresponde 65, a las importaciones ahorita, anuales. Bueno, tenemos que es más o menos las exportaciones. Las importaciones anuales, como 15.000 millones. Entonces, queda satisfecho el mercado interno, y entonces eso genera lo que se llama un multiplicador del dinero, y entonces un circulante importante, y ahí nos genera, nadie empieza a fugar petro ni nada, porque no se puede fugar, además, pues, porque hay forma de controlarlo por el blockchain. El blockchain es un sistema contable maravilloso que permite ver la circulación de los petros, quién tiene petro, quién acumula. Es una página abierta, pues, prácticamente, donde se ven todas las transacciones que se van haciendo por respecto al petro. Fíjense, hay una expectativa, porque la población, todos estos anuncios, este debate, no es para hacer un ejercicio intelectual, es también porque la gente tiene unas expectativas. ¿Qué quiere la gente? Que se controle la inflación, que aumente el poder adquisitivo, que haya producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades. Eso tiene que ser el objetivo de ese plan y de la revolución. Si la revolución no logra ese plan, entonces habremos fracasado. Tenemos que lograr que estas medidas apostar a que resuelvan esas tres aspiraciones que tiene. Mira, a mí me gusta esa medida que era que está vigente. Que tú dices que eso, vamos a lograrlo, ¿cuál es la expectativa? Esa medida, si bien es cierto, una medida muy liberal desde el punto de vista de la economía, porque está disminuyendo los aranceles de importación de bienes y capitales. Es decir, aquí puede entrar a partir de ahora, ya esté vigente, cualquier inversionista o cualquier importador, traer mercancías, fertilizantes, que es la escasez que se está generando, que los monopolios estos tradicionales van y entonces tienen una patente aquí, un control prácticamente de algunos productos agroquímicos importantes para el sector agrícola o para la ganadería o para el maíz, todo eso que son manipulados y que son bachaqueados incluso y que están generando una perversión ahí. Con eso que está haciendo el presidente, lo que está estimulando que muchos empresarios
transnacionales, compañías internacionales que produzcan esos productos puedan venir para acá directamente a vender sus productos aquí en Venezuela sin pagar arancel. ¿Ves? Y eso en general disminuye los costos de importación a los productores y va a generar una oferta mayor para que el sector productivo que está deprimido, que tiene que ir a buscar esos bachaqueados, los encuentre más rápido y disminuye los costos y haya producción nacional, que es lo que realmente queremos. ¿Cuál es tu perspectiva de resultados de ese programa económico? No, es que el programa económico es revolucionario, totalmente revolucionario. El simple hecho de comenzar a colocar en el Banco Central de Venezuela unas reservas petroleras, que es algo inédito, ya no, nuestras reservas ya no van a tener, no van a estar contabilizadas con el valor del oro o las divisas, sino también con el petróleo que va en el mercado. El mercado... Entonces son positivas para ti, son positivas. Claro que es positivo. Hugo Hernández. Sí, mira, la estabilización del tipo de cambio va a estabilizar, nos va a devolver a una situación como de normalidad relativa. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era chamo que uno ahorraba los bolívares, ¿no? O sea, la gente ahorraba para la cuota inicial de un carro o para la cuota inicial de una nevera. Entonces eso se desapareció y eso va a volver si se estabiliza el bolívar. Ningún proyecto se puede hacer ahorita, porque tú haces un proyecto, pones un presupuesto para dentro de 2 años tienes que comprar una computadora, o dentro de 2 meses, o de 2 semanas. Y no puedes calcular. Es decir, estamos digamos que anquilosados en nuestra propia economía devaluadora, o sea, el bolívar no devaluado, que se devalúa continuamente, que es peor. Entonces, una vez que estabilicemos el tipo de cambio, eso no va a ser lo único. Nadie nos va a eximir de tener que subir la producción. Eso sí es verdad. Sí, eso no es una varita mágica para no producir. Y cumplir con la ley. Eso es para estabilizar el tipo de cambio, para luego que la producción sea más factible, por lo menos en términos de elaborar proyectos, por ejemplo. Sí. Bueno, nada. Pero a mí me gustaría porque las expectativas, porque también y ustedes pudiéramos con ustedes evaluarlas en el futuro, invitarlos para evaluar, controlar la inflación, que haya producción y que se recupere el poder adquisitivo de las principales necesidades. Y el tema de impunidad. Son las 3 cosas. Bueno, por eso económica es importante. El cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley. Esas atacar 4 la cosas. corrupción y el burocratismo. Los indicadores son esas 4 cosas. Si se controla la inflación, si aumenta la producción, se cumple con la ley, entonces estaremos... Se estabiliza el bolívar, el tipo de cambio, que no se evalúe permanentemente. Pero eso lo tenemos que ir evaluando, para que esto no se quede en una teoría, sino evaluando. ¿Cuándo se controla la inflación? Haciendo el seguimiento, pues. Hacer un seguimiento. Y ustedes van a estar invitados, Alejandra, nos vamos a invitar para eso. Seguramente. Para que vayamos analizando si ha sido positivo, productivo, acertado esta serie de planes. Bueno, bien, le damos las gracias entonces a nuestros invitados para este tema económico del día de hoy. Los despedimos. Muchas gracias al profesor Emilio y muchas gracias al economista Giuseppe. Ya regresamos con nuestro último segmento, nuestra sección Los Trabajadores Toman la Palabra. Bien, continuamos en debate con los trabajadores y las trabajadoras y tenemos en este último segmento nuestra sección Los Trabajadores Toman la Palabra. Recordándoles que la vía de comunicación con nosotros para cualquier inquietud, propuesta, crítica que tenga cualquier movimiento de trabajador o sector en el país, pueden comunicarse con la Central Bolivariana Socialista a través del correo cbolivarianainfo@gmail.com y a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, cbolivariana. En este sentido, bueno, le damos la bienvenida al señor Ramón Parra. Él es delegado nacional del Distrito Capital de la Federación Nacional Revolucionaria del sector público, trabajadores del sector educativo. Bienvenido, señor Ramón. Gracias. Cuéntenos qué le tiene por acá, cuáles son las expectativas del sector al cual representa. Bien, gracias. Buenas tardes. Primero que todo, sí debo precisar que soy delegado nacional para el Distrito Capital de la Federación Nacional Revolucionaria y Bolivariana de los Trabajadores del Sector Público. Y, por supuesto, estoy ubicado en el sector educación. Bien, usted tenía un conjunto de planteamientos que quería hacer con respecto a la recién firmada convención colectiva que los ampara a ustedes como trabajadores. ¿Cuáles eran el planteamiento que tenía? Por supuesto, esa es nuestra
preocupación fundamental porque nosotros acabamos de firmar la segunda convención colectiva única y unitaria, y quiero hacer énfasis en eso, única y unitaria, de los trabajadoras y de los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación para el periodo de 2018-2020. Bien, esta acta convenio, como lo dice el título, es única y unitaria, pero presumimos, no queremos sino presumir, que hay una confusión en la interpretación para la administración de esta acta convenio, por cuanto a partir del 1 de abril se estableció un aumento salarial que solamente, lamentablemente, fue concedida al personal docente. Cuando estamos hablando de una acta única y unitaria, debemos concluir que los beneficios socioeconómicos deben ser para amparar a todo el personal que firma esta acta convenio. Por primera vez en la historia del Ministerio del Poder Popular para la Educación, logramos firmar una acta convenio única. Nosotros creemos que eso favorece a los trabajadores y a las trabajadoras, porque anteriormente había una dispersión tremenda, hay 3 federaciones de trabajadores, 2 de obreros y un administrativo, y hay 14 federaciones de docentes, ¿verdad? Y entonces se realizaban 3 convenciones, una con el personal docente, otra con el personal administrativo y otra con el personal obrero. En esta oportunidad dimos un salto, yo diría que cualitativo, pero cuando se viene a desarrollar la administración de esta acta convenio, resulta que el personal administrativo y el personal obrero queda excluido de los aumentos salariales. Fíjense ustedes que ya a partir del 1 de abril se estableció el primer aumento salarial representativo del 100% del salario básico de cada trabajador. Luego, a partir del 1 de julio, un 40% más, y a partir del 1 de octubre está pautado un 40% más. Esto para el año 18. Para el año 19 hay también 4 aumentos salariales. Pero nosotros entendemos que hay una contradicción. Esto está representado en la cláusula 59 del acta convenio. Pero en la cláusula 5ª está establecida la igualdad de las condiciones de trabajo, y me permito leerlas, si tenemos tiempo para ello. El Ministerio del Poder Popular para la Educación conviene que a partir de la homologación de la presente convención colectiva única y unitaria, bajo el principio constitucional del Estado docente de igualdad, no discriminación y justicia social, plantearse la instrumentación de un plan progresivo en cada uno de los entes de la administración pública que presten servicio educativo para determinar la pertinencia y equiparar la remuneración, escalas y condiciones de trabajo. Eso lo establece la cláusula 5ª, ¿verdad? Y la cláusula 59 se refiere a los aumentos salariales que ya señalábamos en este momento, de tal manera que nosotros, frente a esta situación, nosotros nos acogemos a lo que establece el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros tenemos conocimiento que cuando se firma esta contratación colectiva que ampara a 1 millón de trabajadores en el sector, ustedes se planteó pues una revisión permanente de todos esos desajustes que pudieran estar. Tengo entendido que las federaciones están a la revisión de alguna inconsistencia. ¿Eso es así? Mira, nosotros podemos hablar por FENABOL-TRACE. Nosotros desde FENABOL-TRACE hemos precisado esta situación y estamos haciéndole un planteamiento. De hecho, en este momento preciso, los trabajadores y las trabajadoras, tanto administrativos como obreros, están dando su firma para solicitar al ciudadano ministro de Poder Popular para la Educación, el camarada Elías Agua Milano, una revisión de esta situación. ¿En qué consiste la revisión? ¿Qué es lo que es exactamente que ustedes plantean revisar? Nosotros insistimos en que debe universalizarse la cláusula 59
que tanto beneficie, porque nosotros estamos muy felices ¿Qué que dice el la personal cláusula docente 59, haya señor recibido, Ramón? Que es igual para todos. que sea igual para todos, que lo universalice. Pero que los porcentajes. El aumento salarial. Pero en porcentaje. En porcentaje, por supuesto. En base al salario alto. Aplica igual de para cada los tres sectores. Para los tres sectores. Bueno, pues eso me parece justo. Eso Claro. parece justo. Mira, yo tengo entendido que los sindicatos, los otros sindicatos, tanto el del magisterio como el de los empleados administrativos, ya están de acuerdo en eso. En pedir entre todos que sea aplicable para que las diferencias que se presentaron no sean tan grandes. Por supuesto, se está conversando en esa dirección. Y por eso la iniciativa que parte de FENABOR-3C, de iniciar una recolección de firmas de todos los trabajadores, incluyendo a docentes que quieran firmar, porque la idea es Claro, fortalecer es esta de apoyo, propuesta. Sí, señor. No, la idea es fortalecer esta propuesta. Nosotros creemos que por la gran compromiso que tiene el camarada Elías Agua, que además es el vicepresidente del área social de nuestro gobierno, ¿verdad? Va a ser muy receptivo este planteamiento y creo que se va a hacer justicia. Nosotros estamos muy optimistas frente a esta situación, pero estamos dando este paso porque necesariamente tiene que alertarse al ministro, tiene que alertarse al camarada presidente de la República, porque precisamente el presidente ha sido el abanderado de lograr condiciones de dignidad y de igualdad para toda la clase trabajadora. De hecho, nuestro presidente viene de la clase trabajadora. Además, ¿Qué otros elementos? ¿Tenías otros elementos? sí, por allí? supuesto. Los otros elementos que queremos abordar en este momento, aprovechando la oportunidad, se refiere a, en cuanto a FENABOR-3C, se refiere a realización de las elecciones. Resulta que nosotros tenemos un comité ejecutivo, una federación, que su presidente ha hecho todo lo posible por impedir que se convoque un proceso electoral. Eso contradice lo que establece la ley. ¿Cuántos afiliados tiene esa federación? Más o menos en cuánto se calcula. La federación tiene ahorita un aproximado de universo? 17.000 afiliados. Trabajadores afiliados. ¿Verdad? Bueno, entonces, pero desde que se fundó la federación no ha sido posible convocar a este proceso eleccionario para legitimar una nueva junta directiva. En esa dirección estamos trabajando y ya se están realizando elecciones a nivel regional de los sindicatos. De hecho, acabamos de presentar una solicitud al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, del Proceso Social del Trabajo, a objeto de que valide la convocatoria de estas elecciones. Y estamos trabajando en Caracas con un equipo que está conformado por mi persona, que está al frente transitoriamente en condición de delegado de la federación, y tenemos un equipo de delegados y delegadas en los centros de trabajo que estamos trabajando aceleradamente en esta dirección. Nosotros creemos que al reiniciarse las clases en nuestro país a partir del 17 de septiembre, podemos iniciar el proceso de convocar estas elecciones. De hecho, yo estoy formando parte actualmente como secretario externo de la Comisión Electoral Nacional para la convocatoria de las elecciones de FENABOR-3C. Y por supuesto, estamos trabajando para garantizar que en Caracas, que también tiene el mismo problema, desde que se fundó el sindicato, ha sido imposible que se convoquen elecciones, convoquemos unas elecciones para legitimar una junta directiva que esté en capacidad realmente de ser voceros y voceras de los trabajadores en el Distrito Capital. ¿Cómo avanza? Una pregunta que es una de las políticas que ha auspiciado la Central Bolivariana Socialista, es la unidad del movimiento de los trabajadores. En ustedes, ya que tienen una unión en cuanto a la contratación colectiva, en cuanto a la organización sindical, ¿cómo están avanzando en eso? Nosotros, además de las elecciones en su sector. Independientemente de los procesos electorales, nosotros precisamente una de las cosas que aplaudimos de esta segunda acta convenio única y unitaria, es que eso fortalece la posibilidad de ir unificando a la clase trabajadora. Porque la lamentable historia del movimiento sindical en Venezuela ha trabajado en dirección de fraccionar el movimiento sindical, fraccionar a la clase trabajadora. A mí algunos compañeros incluso me han planteado, mire, ¿por qué no fundamos otro sindicato? No es que ese no es el trabajo. Eso no satisface las necesidades de la clase trabajadora. El rol de un sindicato y el rol del movimiento obrero organizado tiene que estar orientado, en primer lugar, a darle un carácter de clase a su lucha. En primer lugar. Si partimos de la
convicción de que el problema de la sociedad venezolana o de cualquier sociedad está enmarcado en el problema de la lucha de clases, explotados contra explotadores. Lo lógico y lo sano y lo revolucionario es que cada día la clase obrera esté más unida. Es más, yo vengo planteando la necesidad de que las federaciones sean federaciones de trabajadores, que incluya, en nuestro caso del sector educativo, que incluya a los trabajadores docentes, a los trabajadores administrativos y a los trabajadores obreros. Porque al fin y al cabo todos somos asalariados, al fin y al cabo todos pertenecemos a la clase trabajadora. Y es en la dirección de unificar a la clase trabajadora para lograr los objetivos históricos. No nos olvidemos del viejo Omar, lo que nos planteaba el compañero Omar, lo que nos planteaba Lenin sobre el papel de la clase en la sociedad. Bueno, señor Ramón, le damos las gracias. Esperamos que este espacio le haya servido de mucha ayuda para elevar su planteamiento. La propuesta dirigida también al ministro de Educación, Elías Agua. Y ha llegado el momento de despedir nuestro programa por el día de hoy en Debate con nuestras redes. Volvemos a repetirlas, Leo. Sí, por Twitter, C Bolivariana, Instagram, C Bolivariana, y por el canal YouTube Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Por ahí pueden ver nuestros programas, nuestros planteamientos. Y espero que le resuelvan el problema. Muchas gracias a ustedes. Nosotros tenemos fe en que eso se va a resolver de la manera más cordial. Gracias por su invitación y esperamos no ser la última oportunidad que tenemos por acá. Así nos despedimos hasta el próximo martes en Debate con los Trabajadores y las Trabajadoras por Vive, el canal del Poder Popular.